Prácticamente me quedaré sin espacio en la habitación de almacenaje, pero bueno, eso también es una buena señal, ¿no? Eso quiere decir que estamos produciendo cosas, que tenemos aquí alimento de sobra. Tengo aquí unos cuantos brócolis, son lombardas que pues también se dieron bastante bien el año pasado. Luego tenemos aquí 5 lechuguitas y ¿qué más tenemos por aquí? Mira, estos son los repollos y estas son colchinas, pero fijaos, también buenísimos patatones, también algunos tremendamente grandes, y llegaron a producir en un invernadero 121 kilos de tomate por metro cuadrado. Pachito, ven, venga hombre, levántate, enseña qué bien andas a mi gente del YouTube. Por cierto, cómo se va viendo aquí la tierra cada año que saco las patatas, cada vez más negra, cada vez con más nutrientes, y por eso es una de las cosas por la que este año me está dando mejores patatas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo, 9 de la mañana, y hoy vamos a seguir con algo que iniciamos el otro día, que es sacar las patatas del suelo. Estoy yendo a la habitación de almacenaje porque me dejé ahí la carretilla. Nos queda más o menos la mitad del cultivo por sacar, yo diría que un poquito más de la mitad. Ya visteis que los resultados de la primera mitad del cultivo que sacamos fueron muy buenos, realmente sorprendentes, porque debido a que tuve que plantar las patatas pues un poco tardías, yo creía que iban a quedar más pequeñas y aún así me están quedando mejor que otros años, más grandes, más gordas. Si vienen ya algunas pequeñitas, pues ya te digo, la mayoría, como visteis, están saliendo bastante bien. Yo creo que es debido al gran abonado que le metimos este año, porque he recordado que en el último capítulo no os dije la variedad de patatas que teníamos, en concreto es la variedad de Siré. Fíjate los pavos reales, tío, campan a sus anchas por la parcela. Un día me va a llamar el vecino que se los va a haber encontrado en su parcela, tío. Es tremendo lo de estos bichos. Además que no le tienen miedo a los perros, no le tienen miedo a nada. Por cierto, hablando de perros, mira cómo corre el pavo real. Mira cómo corren. ¿Qué? ¿Ahora tenéis miedo, ahora volar? Mira, mira cómo vuela. Pues la verdad que están guapísimos, tío. Tengo que pagar el peaje de que me roben ciertas cosas, pero están guapísimos. Pero que os decía, hablando de perros, mira, Pacho, levántate, enseña que bien andas a mi gente del YouTube. Joder, qué vago, lo que quieres es que te acaricie la tripa, El otro día os enseñé que tenía la pata izquierda un poco dolorida, y es una cosa, pues debido a que los perros no pueden hablar, a veces los dueños nos preocupamos demasiado y tendemos a ir muchísimo al veterinario, que no digo que esté mal, evidentemente hay que tener cuidado con los perros, pero Pachito, ven, venga hombre, levántate, enseña que bien andas a mi gente del YouTube. ¿Veis? Como veis está prácticamente recuperado, ya anda perfectamente, así que como dije debió ser alguna especie de calambre muscular, contractura, cosas que también nos pasan a los humanos, que no tienen ningún tipo de importancia, pero claro, como los perros no pueden comunicarse, pues puedes pensar incluso que se ha roto la pata o que tiene algún problema grave y acudir al veterinario en el primer momento. Pero ya te digo, fíjate cómo se ha recuperado sin hacer apenas nada. En estos casos, pues al final la experiencia con perros te va guiando, ¿no? Porque si yo le noto ese dolor en la pata, le tocas la pata y tampoco le duele muchísimo, lo que quiere decir pues que no hay una rotura o algo así, le haces una inspección visual y no tiene nada clavado y no tiene ningún tipo de herida, pues al final vas descartando cosas y te das cuenta pues eso, que es una mala carrera que se echó por la noche y que al final pues tiene un dolor como cuando tú haces algún tipo de ejercicio y te pasas o lo haces mal o lo que sea, que al final pues tienes esos dolores. Así que perro recuperado, no nos preocupemos. Y veis, aquí tenemos las patatas, ya han bajado un poquito porque le hemos metido un buen viaje. Ya visteis que el otro día estuve probando qué tal quedan fritas, que era, pues es la forma en la que suelo consumir yo estas patatas fritas en el air fryer, y quedaban muy bien. Y lo que estoy viendo es que no tengo aquí más espacio disponible para poner las que saquemos hoy, así que lo que me va a tocar hacer es poner otro palé y otra tabla por aquí, que creo que tengo, así que no habrá problemas. Y por cierto, una vez que estén las patatas almacenadas, sobre todo los primeros días después de sacarlas de la tierra, viene bien hacer una pequeña inspección para descartar las patatas podridas, que si están pegadas a otras que están sanas, pues nos las pueden pudrir. ¿Veis? Por ejemplo, esta patata está ya blandurria, esta patata no merece la pena que esté aquí, así que por ejemplo esta la vamos a descartar, pero bueno, ya haré esta inspección en otro momento, porque ahora lo que tenemos es que sacar las patatas. De momento voy a sacar todas y luego ya te digo,
echaré esta tabla para acá, pondré otra por aquí, prácticamente me quedaré sin espacio en la habitación de almacenaje, pero bueno, eso también es una buena señal, ¿no? Eso quiere decir que estamos produciendo cosas, que tenemos aquí alimento de sobra, además un alimento poco perecedero y que en principio durará bastante tiempo, como son los ajos y las patatas. Y es que investigando esta variedad de Siré, es una muy buena variedad para almacenaje, porque hay variedades de patata que tienden a rebrotar antes que otras, y estas he leído que en unas buenas condiciones de almacenamiento pueden llegar incluso a estar sin enraizar, buenas para su consumo, incluso durante 7 meses, aunque claro, eso como os digo a veces pueden ser unas condiciones de conservación óptimas. Yo las tengo ahí sin luz, intento pues tenerlas en esta casa, que al final estar cerrada constantemente es como la casa más fresca, pero la conservación de la patata pues se suele hacer entre 4 y 10 grados, que si bien durante el invierno puede que a veces lleguemos a esas temperaturas por aquí, pues lo normal es que nosotros tengamos más, reduciendo ese tiempo de conservación. De todas formas, tampoco tenemos tantísimas patatas y yo como bastante. Cada vez que me hago unas patatas fritas al air fryer, pues son unos 400 gramos. Mi padre pues también las come así al air fryer cuando viene por aquí. Mi madre de vez en cuando pues hace las típicas patatas con bacalao o lo que sea. Así que no creo que nos dure más de 3 o 4 meses. Así que la siguiente tanda de patatas habrá que plantarlas bien tempranitas para seguir disfrutando de este maravilloso alimento durante muchos meses. Que además al precio al que está, pues cada vez merece más la pena cultivarlo. ¿Qué pasa, cabrita? Chibi, chibi, chibi. Chibi, chibi. ¿Qué pasa, guapa? Luego te traigo maíz. Ahora de momento no te toca. Es que tengo tan acostumbrados a los animales a ver la carretilla y creer que les traigo comida para ellos, que pasa con las ocas, pasa con las gallinas, pasa con todas. Fíjate cómo están ahí las gallinas, que se creen que llevo pan en esta carretilla, pero lo siento, chicas, esta carretilla hoy no es para sacar comida para vosotras, sino que es para sacar comida para mí. De todas formas, no sé si lo he dicho ya, pero espero que esta zona de las patatas que nos toque sacar hoy sea menos productiva, porque al final esta zona de aquí es una ampliación que le hicimos pues este año, no la habíamos cultivado hasta ahora. Normalmente cultivábamos simplemente, a ver, esperad que baje la cámara, cultivábamos como hasta aquí, ¿vale? Entonces esta tierra pues al final está menos abonada, menos arada, así que yo creo que dará patatas de un menor calibre, pero bueno, que aún así las consumiremos igual. Como ya visteis, es una patata que tiene la piel muy finita, que incluso esas pequeñitas pues te permite hacerlas cocidas, incluso con piel y tal. Mi padre el año pasado, por ejemplo, con esas pequeñitas hizo una tortilla de patatas pues simplemente cortando la patata y utilizando la piel y todo, y la verdad quedó tremendamente rica, así que aunque salgan algunas pequeñitas no pasa nada, que las consumiremos igual. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos, porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Y la técnica que vamos a seguir para sacar estas patatas, básicamente como el otro día. Primero tiraremos de la mata a mano y luego ya repasaré con la azada. De todas formas, como yo os dije, este año está la tierra muy sueltecita, se sacan muy bien las patatas. Recuerdo el año pasado que se me quedó bastante más dura la tierra, la verdad, y había que cavarla siempre con la azada, lo cual pues es más laborioso. Aparte te acabas cargando sí o sí alguna patata de algún golpe que le metes, aunque bueno, esas son las que digamos que me llevo directamente para consumir en casa, las primeras, así que no hay problema. Y como os estaba contando, esta es la variedad de Siré de las patatas, una variedad creada en Países Bajos alrededor del 1951, debido al cruce de otras variedades más rústicas, al final potenciando, pues como todas estas mejoras que se suelen hacer en los cultivos, potenciando su producción, su resistencia a determinados virus y plagas, y es una de las variedades comerciales más antiguas, porque si bien la patata es uno de los cultivos más antiguos del mundo, un cultivo muy unido al desarrollo humano, ya que
es tan productivo que nos ha permitido superar hambrunas, superar momentos donde quizás las cosechas de cereales no eran tan buenas, pero las patatas, al ser un cultivo tan resistente, pues sí que seguían otorgando alimentos a las poblaciones. Ya te digo, podemos considerar esto un superalimento salvador de hambrunas, mucho más productivo también que los cereales. Por ejemplo, he estado leyendo datos y esta variedad en concreto de patata, que es una de las más productivas, la de Siré, de 25 kilos de patatas plantadas, puede llegar a sacar aproximadamente unos 400 kilos de cultivo. Esto es una multiplicación de casi 17 veces más o menos, no sé, no lo he calculado tampoco exactamente, pero más o menos así, de la cantidad original plantada, lo cual pues es una barbaridad. Evidentemente, aunque este año haya sido un buen año de patatas para nosotros no llegaremos nunca a esas cantidades de los cultivos profesionales, pero bueno, aquí podríamos decir, ¿cuántos kilos de patata habré metido aquí? No mucho más de 5, ¿eh? Vamos a ponerle que plantara unos 5 kilos de patata. Si el otro día saqué unos 20 y hoy que queda un poco más de la mitad, llego a sacar otros 20, serían 40 kilos de 5 kilos de patata. Pues habremos multiplicado por 8 o por 9 la cantidad de simiente plantada, que ya te digo, quizás no sean las mejores cifras ni lleguen a las de un cultivo profesional, pero siguen siendo unas buenas cifras y una de las mejor maneras la patata de maximizar la producción en metros cuadrados, porque si bien esta es una de las variedades más productivas, aunque cultives otro tipo de variedades, al final es uno de los cultivos que más aprovechan el espacio del huerto por metro cuadrado. Porque igual que de otras cosas, pues al final necesitas mucho espacio para su cultivo, las patatas, pues ya te digo, tienen esta especie de multiplicador que las hace una maravilla. He estado mirando también cuáles son pues los cultivos más productivos por metro cuadrado para ver si era la patata, y la patata se queda en un segundo lugar. La caña de azúcar, por lo visto, es el cultivo que más produce por metro cuadrado, hablando así de cultivo en exterior, cultivo en tierra. Pero la patata tiene una honrosa segunda posición y además por su carga nutritiva, si tenemos en cuenta la carga nutritiva, pues por ejemplo respecto a la caña de azúcar, yo lo incluiría directamente en el top 1, básicamente. Si lo comparamos con alimentos que sean más parejos a ella, al final no deja de ser un hidrato de carbono y lo podríamos pues comparar con los cereales, ¿no? Aunque tiene determinadas características como una mayor cantidad de proteína que las hace incluso mejores que estos cereales, además de más resiliente respecto a temperaturas extremas donde el cereal no aguanta y la patata sí, pues ya te digo, lo hace uno de los mejores cultivos. Así que vivan las patatas, este maravilloso cultivo, y que espero que no sigan subiendo de precio, porque es algo pues que todo el mundo en todas las épocas historias ha tenido muy a mano, ha podido comer siempre por lo menos patata, y ahora parece que hasta para las patatas te tienes que rascar el bolsillo. Luego, por dar así otro dato curioso sobre productividad, sí que he visto que en invernaderos hay cultivos pues que incluso llegan a rendir más que las patatas, y un dato que me ha sorprendido extremadamente es que hay un récord en el cultivo de tomates, cultivo de invernadero e imagino que cultivo vertical, porque si no esta cantidad de metros cuadrados que me ha dicho me parece realmente imposible. Pero es que en Países Bajos, que por cierto habéis visto que sale mucho mencionado los Países Bajos cuando hablo de cultivos y tal, porque son unos grandes desarrolladores de la agricultura, han pensado siempre mucho en la innovación. Estaría guapo en un futuro, si el canal va muy, pero tiene que ir muy bien, porque es una cosa cara, hacer una exploración de las zonas rurales de Países Bajos, porque tienen todo súper con mucha tecnología, que no me sale la palabra en fin, que es muy pronto por la mañana, no recién levantado, llevo ya un ratito editando, ya sabéis que me levanto pronto, pero que tiene muchísima tecnología aplicada a sus cultivos, ¿no? Tienen los invernaderos calefactables, tienen pues eso, un montón de optimización de espacio, de optimización de cultivos, y llegaron a producir en un invernadero 121 kilos de tomate por metro cuadrado. Pero pensar en eso, es que un metro cuadrado es nada, 1 por 1, tío. Supongo que en un cultivo vertical, pero aún así unos datos de verdadero récord, tío. Muy interesante el tema rural en los Países Bajos, aunque siempre ha habido cierta controversia, porque
es una agricultura que genera bastantes emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, esto de los invernaderos calefactables, porque no deja de ser un país bastante frío durante la mayoría de épocas de año, y muchos de los invernaderos que tienen, a ver si encuentro alguna foto por aquí, porque me acuerdo cuando estuve por Países Bajos. Por cierto, yo creo que incluso en mi canal, cuando no tenía mucho movimiento, tenéis un vídeo de un viaje que hice por allí y tal, y estuve viendo zonas rurales y eso, pero estaría guapo profundizar más, porque fijaos qué bonitos invernaderos, y están muchos calefactados con gas natural. Esto imagino que antes de que tuviéramos estos conflictos con Rusia, donde la energía era más barata y la calefacción por gas natural también, ahora no sé cómo andarán las cosas, pero en fin, es una punta de lanza en cuanto a agricultura se refiere. Además que tienen el puerto este tan famoso, el de Rotterdam, ¿no?, que es de donde yo creo que se exporta la mayor cantidad de cultivos de Europa, aunque bueno, al final siempre miramos también a lo extranjero como lo mejor, y aquí también tenemos agricultura súper tecnologizada y somos grandes exportadores en los invernaderos de Almería, Murcia y toda esa zona. Pero ya te digo, molaría ir a estudiar por ahí un poco la zona, ¿no?, y ver las diferencias pues quizás con el cultivo de por aquí, pero vamos, también molaría ir a la zona esa de Almería y Murcia y ver esos grandes invernaderos, ¿no? Porque por ejemplo mi zona es una agricultura muy tradicional, muy de seguir haciendo las cosas como siempre. Si bien se van aplicando técnicas como la cubierta vegetal y tal, pues yo creo que no existen por aquí esos grandes invernaderos tecnológicos, esos cultivos hidropónicos y aeropónicos, que ya estuve hablando de ellos hace tiempo y que me parecen el futuro de la agricultura, así que estaría guapo ver también todo eso por allí. Por cierto, cómo se va viendo aquí la tierra cada año que saco las patatas, cada vez más negra, cada vez con más nutrientes, y por eso es una de las cosas por la que este año me está dando mejores patatas, y espero que el año siguiente, además plantándoles en la fecha adecuada, pues me den incluso más todavía. Al final el proceso de mejora de tierra es un proceso largo, es un proceso que lleva mucho tiempo y lleva pues también ir aprendiendo cosas, ¿no? Al final cada uno va mejorando poco a poco, yo incluido, cada vez sé un poco más de huerto y sé un poco más de todas estas cosas. Y en este canal, pues al final por mi estilo de vida, ¿no?, y por el gusto por la tradición y por las costumbres tradicionales, siempre hablamos de cosas muy antiguas. He pensado en un concepto que me parece muy interesante, que yo en su día también extraí de un libro de Nassim Taleb, de Antifrágil. Los que llevéis tiempo por el canal pues sabréis que lo menciono mucho porque es un libro cambiavidas, ¿no?, que recomiendo a todo el mundo. Os dejo aquí en pantalla la imagen del libro, y mira, os voy a dejar también el enlace de Amazon en la descripción del vídeo por si alguien quiere comprarlo, pues que si lo compra además a través de mi enlace pues me ayuda un poquito. Y ya te digo, es un libro para releer varias veces, para pensarlo con calma, porque aporta valiosos conocimientos en todos los ámbitos de la vida, pues conceptos que además aquí menciono mucho, como esta misma antifragilidad del título del libro, como es por ejemplo también la iatrogenia, este concepto también muy aplicable a la naturaleza, un concepto en principio médico pero aplicable a todos los ámbitos de la vida, o como es el efecto Lindy, que es el del que voy a proceder a hablar ahora. ¿En qué consiste el efecto Lindy? Pues es una ley heurística, no es una ley estricta. Si alguien no conoce la diferencia, pues al final es una ley heurística, es una especie de atajo mental, algo que no siempre funciona, pero sí que da un buen contexto a las cosas y se diferenciaría de una ley estricta, que por ejemplo sería la ley de la gravedad, algo que nunca falla, algo grabado y fijado para siempre, ¿no?, inalterable, inmutable, pero que se puede aplicar a numerosas cosas y que, ya te digo, te forma una estructura mental que te prepara para analizar determinados ámbitos de la vida de manera muy sencilla. Un concepto que surgió, y de ahí el nombre por lo visto, porque ya te digo, esto no lo creó Taleb, sino que tiene bastantes años, lo que pasa que él lo desarrolló bastante en su libro, en un bar de Nueva York que se llamaba Lindy's, donde varios humoristas pues que se paraban ahí a mantener sus conversaciones y tal después de los espectáculos, se dieron cuenta de que los espectáculos que llevaban más tiempo en Broadway eran los que seguían aguantando más tiempo, mientras que espectáculos que quizás solo llevaban un año se cancelaban muy rápidamente. Y básicamente esto es el efecto Lindy. El efecto Lindy nos quiere decir que las cosas, las ideas, las tecnologías, los procesos y cualquier tipo de cosas no perecederas, evidentemente, porque bueno, ahora lo explicaré mejor en este sentido, pero las que llevan más tiempo en el mundo son más resilientes y tienden
aguantar más tiempo. Y esto pues ya te digo, se puede aplicar a numerosos ámbitos. Es más probable que dentro de 100 años se sigan leyendo los libros que ahora mismo tienen 200, 300 años, los grandes clásicos, a que se siga leyendo un bestseller que simplemente lleva 10 años en el mercado. Es más probable que tecnologías, pues como el propio libro, ¿no? El libro físico, que parece que va a desaparecer, pero siempre queda ahí, pues sea más resistente, pues por ejemplo, que la tecnología que es el fax. ¿Qué ha pasado con el fax? Pues que se inventó en los años 80, todo el mundo estaba muy contento con el fax, pero finalmente ha desaparecido. Por ejemplo, también podríamos tener pues el ejemplo del oro, ¿no? El oro lleva ahí acompañándonos numerosos años, y si lo comparamos con Bitcoin, que lleva, por ejemplo, bastante menos tiempo, ya sabéis que aunque diga esto, yo soy bitcoiner y tengo Bitcoin, pero es más probable que aguante el oro a que aguante el Bitcoin. En fin, pues eso, que cuanto más tiempo lleve presente una idea entre nosotros, es más probable que aguante durante más tiempo. Y esto puede ser un punto de partida pues para saber la obsolescencia de las cosas, ¿no? ¿Cuánto puede durar algo? ¿En qué merece la pena seguir insistiendo o profundizar en ello respecto a cosas que puede que no aguanten mucho más? También se puede ver en los negocios. Un negocio indie pues es un negocio pues como Coca-Cola, como McDonald's. Pues al final llevan decenas de años en los mercados y es más probable que aguante McDonald's respecto a una hamburguesería pues que ha abierto quizás, por muy potente que sea su negocio, hace 10 o 15 años. Ya te digo, es un concepto que, al igual que los otros que he nombrado, como la iatrogenia, la antifragilidad y demás, pues que te da para pensar, ¿no? Y una vez que construyes tu mente en base a estos conceptos, pues ya cualquier cosa que te pasa, cualquier ámbito de la vida, tiendes a analizarlos a través de ello, otorgándote una profundidad mental que me parece pues bastante importante, ¿no? Para analizar determinadas situaciones de la vida. Y bueno, de momento las patatas pues están saliendo más o menos como el otro día, están saliendo bastante bien, así que lo mismo esta tierra, esta zona de aquí, no es tan improductiva como yo creía, y vamos a tener aquí pues lo mismo si que nos acercamos a los 50 kilos y multiplicamos por 10 la simiente metida, lo cual para un cultivo amateur como es el mío, nada a nivel profesional, al final pues dándole pocos cuidados, porque ayer me dijo alguien por Instagram, creo que fue, no sé si fue por Instagram o TikTok, no, fue por Instagram, porque puse las imágenes pues de cómo estaba sacando las patatas el otro día, y a pesar de que se veían calibres buenos en la foto, pues ya sabéis que en internet siempre alguien tiene que tirar por tierra tu trabajo, ¿no? Y me decía, pero es que no sabes que si quitas la mala hierba entre las patatas te hubieran salido mejores patatas y todo. No le contesté, no contesté evidentemente, porque no suelo entrar a confrontaciones, a no ser que me dé para hablar en los diarios de campo, como estoy haciendo en este preciso momento, pero que es evidente que lo sé, o sea, sin malas hierbas un cultivo funciona mejor, o sea, no me vas a explicar cómo funciona la rueda. Por cierto, la rueda, otra cosa lindy, lleva con nosotros 5000 y pico años y todos los vehículos que seguimos usando llevan ruedas, o sea que veis, así podéis, en cualquier ámbito de la vida, ahora seguramente que os he abierto este concepto, la mente os lleve a pensar si es lindy o no. A lo que íbamos, mucha gente te tiende a explicar lo evidente en los comentarios. Evidentemente, si tienes esto sin mala hierba, si le haces un trabajo de aporcado, si en vez de regarla pues una vez a la semana y darle un riego abundante, pues quizás le das un riego moderado cada 3 días o una cosa así, pues evidentemente el cultivo va a salir mejor. ¿Pero qué pasa? Pues que yo no me puedo dedicar a tiempo completo aquí a cultivar mis patatas, o sea, sí que les hice el trabajo de quitar mala hierba a mitad de cultivo como visteis, pero no puedo estar haciéndolo pues una vez a la semana, ni puedo estar montando el pifostio que tengo que montar para regarlas pues cada 3 días. Evidentemente pues sí, podrían haber quedado un poquito mejor o lo que sea, pero en vez de dar la enhorabuena y felicitar por la mejora respecto al cultivo del año pasado, tiene que venir alguien a decirte las obviedades, ¿no? Sí, evidentemente mi huerto no lo vas a ver el más cuidado, no es el mejor, no tiene hasta la última brizna de hierba quitada, pero bueno, mientras mucha gente de esta ni siquiera tiene un huerto que cultivar y compra todo en el supermercado, pues me van dando lecciones a mí que cada día soy más autosuficiente y cada día tengo más producción en la parcela. Pero en fin, son las cosas que tiene que aguantar uno por subir contenido en internet, sea lo que juego, no me preocupa, y yo estoy muy contento con mis patatas. Al final, como digo siempre, hay que compararse con uno mismo y no con los demás. Ya hemos mejorado respecto al año pasado, que eso finalmente pues es lo que verdaderamente importa, ¿no? Progresar nosotros, igual que en el deporte, en el huerto, en cualquier ámbito de la vida, ser cada día un poco mejor, mejorar nuestros conocimientos, y eso vamos haciendo poco a poco. De todas formas,
sí que creo que voy a cambiar un poco mi perspectiva respecto al huerto. Ya sabéis los pedazos huertos que monto, al final aquí la superficie cultivada, pues cada año al final acabo metiendo un cultivo más y nos estamos yendo pues ya prácticamente a los 150 metros cuadrados de cultivo. Y eso se junta en que cada vez tengo yo más cosas que hacer. Antes, por ejemplo, no me dedicaba a hacer diarios de campo, no tenía tantas horas de edición. Grabar al final, aunque esté trabajando, que parezca que no, pues tienes que cambiar la cámara del trípode a lo otro, hacerte el planito con la carretilla, luego volver a recoger la cámara. Entonces al final pues te acaba llevando más tiempo que cuando no hacía estas cosas. Así que lo que creo que voy a hacer el año que viene, para tener también el huerto un poquito más cuidado, igual que voy a hacer, que ya os he comentado en este huerto de invierno, es no plantar huertos tan grandes. Esto me permitirá tenerlos mejor controlados, gastar menos tiempo en ellos y en fin, que al final este huerto este año porque se ha dado un poco mal, pero es que los años en los que se me da bien el huerto, y ya te digo, incluso con menor superficie cultivada, pues sacábamos tanta producción que al final es que no tenías ni a quién regalárselo. Entonces, ¿para qué andar perdiendo tiempo plantando tanto cuando simplemente pues quizás de estos 150 metros cuadrados lo podemos dejar en 60 o 70 metros cuadrados cultivados, tener un mayor control de los cultivos, poder aplicar las podas y su cobre a tiempo, mejorando pues todos estos cultivos? Joder, pedazo de patatas salen de aquí, ¿eh? Estoy encantadísimo, macho, por mucho que digan en internet. Pero ya te digo, con menor superficie cultivada al final podré dedicar más tiempo a cada cultivo y creo que va a ser mejor para nosotros. Vamos a sacar mejores producciones, voy a dedicar menos trabajo, así que el año que viene, al igual que en este huerto de invierno, mis cultivos pues tenderán a ser cada vez menos, o sea, la misma cantidad de cultivos. Y es más, por ejemplo, tomate, que este año debido a los hongos pues apenas he sacado, y el año que viene sí que necesito hacer tremendas cantidades de tomate frito. Por cierto, el otro día me dejaron en un comentario y tiene toda la razón, dijeron: Chupito cada vez que Stocks and Tomatoes diga tremendo en los diarios de campo, y tiene toda la razón, es una de mis palabras favoritas. Me gusta mucho decir, por ejemplo, tremendo cultivo, tremendo no sé qué, y también ingentes cantidades. Lo de ingentes cantidades lo digo muchísimo, pero bueno, en fin, que simplemente quería comentaros esto, que creo que voy a cambiar un poco mi perspectiva y empezar a cultivar un poquito menos de terreno. Lo que sí mantendré de terreno cultivado, pues por ejemplo las patatas, que incluso la llevaré cada vez a más terreno cultivado, por el tema de que se pueden conservar durante mucho tiempo, no son perecederas y sí que merece la pena cultivar más. También las cebollas y los ajos, seguiré cultivando lo mismo. Y ya os digo, tomate, por el tema de tomate frito, el año que viene también meteré muchas plantas, pero por ejemplo, ¿para qué necesito 25 plantas de pepino que al final no me da tiempo a podar? Las tengo que recoger los pepinos cuando están demasiado grandes, porque recogerte simplemente las plantas de pepino te lleva media hora, 40 minutos, cuando con 10 plantitas bien cuidadas al final íbamos a tener producción de sobra para lo que es el consumo familiar. Así que pasaremos a esa visión del huerto, de hacer las cosas más pequeñas y tener los cultivos más controlados. Y bueno, en fin, me voy a quedar aquí sacando todas estas patatas. Estoy yendo bastante rápido, ¿eh? Yo creo que en 3/4 de hora, una cosa así, me habré ventilado todo. Luego tendré que colocar pues una nueva tabla en la zona de almacenamiento, lo cual pues ya te digo, es una buena señal, es una señal de que las cosas nos han ido mejor que el año pasado. El año pasado las patatas que saqué, además de tener un calibre más pequeño, con una de esas tablas que habéis visto, ya pues me dio para todas las patatas. Así que este año, pues ya te digo, prácticamente doble de producción. Me voy a quedar escuchando un podcast. Además tengo descargado uno que me interesa bastante, ¿no? Ha llevado Jordi Wild a su podcast a un experto en Roma y van a hablar del Imperio Romano. ¿Habéis visto ese estudio que dice, no sé si eran, creo que éramos los hombres en concreto, no las mujeres, pero que pensábamos en el Imperio Romano por lo menos 2 veces a la semana? Es como algo muy masculino, ¿no? Lo de pensar en la antigua Roma, los emperadores, los no sé qué, las conquistas. Pero tiene un poco de razón, tío, y si miráis los diarios de campo, yo menciono Roma pues prácticamente una vez a la semana estamos mencionando Roma, ¿no? Además es que me parecen temas muy interesantes en la historia y tal, temas que además, no sé, me rompen un poco la cabeza, ¿no? Pensar en cómo gente hace pues más de 1000 años, bueno, más de 1000 años, bueno, y casi 2000 años podríamos decir,
ya las estructuras de poder que tenían, las formas de vida que si bien han cambiado mucho respecto a ahora, pues ya tenían pues ese proceso civilizatorio, ¿no? Y esas formas de gobierno como son los senados, luego pensar en todas las batallas y tal. Ya te digo, ese estudio de qué pensamos los hombres en Roma es muy acertado. Así que me voy a quedar escuchando todo eso. Lo mismo sale incluso algún tema interesante sobre el Imperio Romano para tratar en los diarios de campo, ¿no? Lo mismo hablan de agricultura. Estaría bien ver cómo era la agricultura y la ganadería en la antigua Roma y si realmente ha cambiado tanto. Evidentemente habremos mejorado en tecnología, habremos mejorado en formas de cultivo y tal, pero seguramente tuvieran muchas innovaciones. Pero en fin, que me voy a escuchar todo eso y luego si sale algún tema interesante pues profundizo en él y lo saco en los diarios de campo. Y como podéis ver, ya está todo el trabajo hecho, ha sido simplemente media horita más, una cosa así. Y este es el resultado del trabajo. Efectivamente en esta zona, por lo que os he comentado, sí que hay calibres de las patatas algo más pequeñitos que en la otra zona que sacamos, pero fijaos, también buenísimos patatones, también algunos tremendamente grandes. Y vamos a llevarlos a la habitación de almacenaje. Voy a montar primero la tablita que habéis visto que falta. Y en fin, yo diría que aquí tenemos pues también cerca o unos 20 kilos, más o menos una cosa así, que sumados a los 20 kilos que ya hay en la casa, total del cultivo unos 40 kilos. Muy contento con este cultivo, como os he comentado, y en fin, el siguiente año pues a sacar cada vez patatas de un mayor calibre. Y yo creo que la superficie cultivada, pues como os he comentado, yo creo que vamos a disminuir lo demás, pero lo mismo estas patatas hay que tirarlas un poquito más para aquí y en vez de 40 kilos pues intentar sacar 60 el año que viene. Si es que al final pues ya te digo, en las cosas que puedes almacenar y conservar durante tiempo, pues si me estoy tomando unas 4 veces a la semana 400 gramos de patata más lo que consumen mis padres, fácilmente nos vamos a los 4 o 5 kilos a la semana. Así que si esto lo multiplicamos por 10, podríamos decir, yo creo que tendremos patatas para unos 3-4 meses, y teniendo en cuenta que pueden durar hasta 7, aunque bueno, eso son con buenas temperaturas, pues ya te digo, estamos en el punto de que podemos meter más patatas sin que se nos echen a perder. Por cierto, no sé si os lo he comentado ya en algún diario de campo, pero por fin volvemos a tener agua en la parcela. Bien, algo que me quitará muchas horas de trabajo al final poniendo bombas de la alberca, no sé qué. Han sido unos 20 días o así, aunque ya prácticamente tenía naturalizada la situación, me había acostumbrado a ello, pero vamos, la felicidad de abrir simplemente el grifo sin tener que conectar 5 cables para que salga agua de la manguera, pues la verdad que merece bastante la pena. Ya lo que estamos haciendo es llenar todas las piscinas pues para tener ahí reservas de agua por si nos vuelve a pasar. De todas formas, con lo que teníamos nos pilló con las piscinas un poco a medias, la verdad, porque en verano como se riega tanto y todo, pues no estaban en su mejor momento, pero las vamos a dejar llenas hasta arriba por si esto vuelve a pasar. Además, al ser una obra reciente, pues tiene más probabilidades de que pueda fallar o lo que sea, ¿no? Y por cierto, hablando de agua, lo que ha ocurrido también, que estuve hablando el otro día, pues de que normalmente en España, sobre todo en zonas costeras, pero aquí también, los primeros 15 días de septiembre suelen ser lluviosos. Siempre cae alguna tormenta, alguna cosa así. Este año no había caído todavía, que eso, pues mira, nos ha venido bien en el sentido de que, por ejemplo, se ha alargado la temporada de higos y seguramente tenga que ver esta falta de precipitaciones y el calor que ha hecho, pero ya llegaron por fin las primeras tormentas. Eso sí, a nosotros nos esquivó bastante, estuvo lloviendo una noche, pero vamos, ni siquiera hizo charco, así que ojalá empiece a llover un poquito más. Ya lo he dicho alguna vez, pero las lluvias suelen rebajar los precios del campo al mejorar las producciones. Ahora mismo que están las aceitunas en el árbol, yo he descartado ya, porque las lluvias han venido muy tarde, recogerlas. La mayoría de los árboles las han abortado, pues están así arrugadas, muy secas. A ver si en próximos diarios de campo os la enseño,
Pero a nivel profesional y tal, pues ya te digo, esto viene bien para moderar los precios para los consumidores. Aunque en esta época del año, por determinadas condiciones climáticas que no voy a explicar porque no las conozco suficientemente, no sé si influye la temperatura a la que se encuentra el mar Mediterráneo y tal, en zonas costeras las lluvias, pues más que beneficios, causan destrozos. Mencionar, por ejemplo, la dana que ocurrió en Valencia el año pasado, 200 y pico víctimas mortales, para que veáis el nivel de destrozos que estoy hablando. Este año Valencia creo que se ha salvado bastante, sí que ha habido, no sé si fue Gandía o en Oliva, que hubo bastantes inundaciones, pero sin pérdidas mortales, aunque la peor parte esta vez le ha tocado al delta del Ebro, en la zona de Zaragoza, donde sí que ha habido un montón de garajes inundados y demás, y también en Ibiza. En Ibiza creo que ha ido incluso la UME, se ha liado bastante gorda durante esta noche, pero ya te digo, aquí parece que las tormentas nos esquivan, aunque bueno, para caerte una de estas que te causa tantos daños, pues casi prefiero que no llueva, la verdad. Por cierto, parece, aquí hemos hablado de ese sistema de alertas, de Salert, ya sabéis que me gusta bastante la climatología y tal, y esta vez, pues con lo que ocurrió en Valencia y tal, parece que las comunidades autónomas por fin se están poniendo las pilas, y en casi todos los sitios pues llegaron estos avisos de la meteorología, pues de que tengas cuidado, el típico aviso que te envía el gobierno al móvil, sabes, que salta en todos los móviles, da igual que tengas cobertura, que no tengas, pues es un aviso para toda la población con ciertas medidas pues de cuidado personal, ¿no? Para que no pasen desgracias. Y como predije ya hace un año cuando estuve hablando de estos sistemas, ya tienen que salir la gente que no comprende la meteorología, la gente que no sabe que al final esto es una especie de estadística y a veces pues los sucesos son muy difíciles de prever, a decir la tontería de turno. Y es que mucha gente a la que le llegó este aviso, bueno, no mucha gente, al final son 4 tontos en internet, lo que pasa que hacen mucho ruido, pues ya estaban ayer quejándose de que habían tenido que interrumpir no sé qué plan porque les había llegado este aviso del gobierno y al final pues no había llovido nada, que qué estafa es esta. Hay gente que lo lleva más por el lado conspiranoico y la pérdida de libertad, donde dicen que estos mensajes es la antesala para que en un futuro te restrinjan la movilidad y cosas así. Una tremenda estupidez, porque al final, para algo que tiene y puede hacer el gobierno, macho, con todos los impuestos que pagamos, pues qué mínimo que me envíe estos mensajes de alerta. Y sí, en tu zona puede que no haya llovido ni siquiera una gota, pero lo mismo a 20 kilómetros de distancia, es que parece que no ven las imágenes de las inundaciones, tío. Y al final el clima, pues ya te digo, es muy difícil de prever. Se espera que hay determinadas lluvias, pero de un día para otro, de una hora para otra o de 15 minutos para otros 15 minutos, pues te cambia la zona donde va a llover. Y sí, en tu casa puede que no haya llovido, puede que te hayas cortado de hacer algún plan, pero lo mismo a 2 pueblos de distancia, pues están totalmente inundados. Y ya te digo, hay gente que lo lleva por este lado conspiranoico y me parece que están errando el tiro, porque sí que hay muchas medidas de control que se están implantando, como la imposición del DNI digital, que lo mismo es un tema en el que entramos en un futuro, por ejemplo ahora se ha establecido en Reino Unido, o el dinero digital, que sí que te hace que tengan más control sobre tus propios activos, que en un futuro puedan decidir por ti cuándo puedes gastar el dinero, cuándo puedes ahorrarlo, cuándo puedes comprar determinado producto. Por ejemplo, imagínate que has gastado mucha gasolina y se ponen así tontos con el tema de las emisiones y decirte que no puedes comprar más gasolina. Pero no, la gente ve conspiranoia hasta en estos mensajes de aviso a la población que en otros países llevan un montón de tiempo establecidos, porque muchos de estos son unos supuestos amantes de la libertad que, por ejemplo, vanaglorian la vida de Estados Unidos, la libertad que existe allí, y estos avisos allí en Estados Unidos es una cosa que la gente tiene totalmente asentada, totalmente instaurada, que hasta los niños en las escuelas reciben información de qué tienen que hacer en estos casos de emergencia. Pero nada, para esa gente, macho, que ve conspiranoias en cualquier parte, también esto, para algo que hace bien el gobierno por una vez, ya sea el autonómico, sea el gobierno general o lo que sea, pues también es otro mecanismo de control. Yo creo que ya hay gente que las lanza porque saben que son cosas que venden y que mucha gente se lo cree y las pone en internet simplemente por generar interacciones y cosas así, tío. Porque ya te digo, o sea, ya que pagamos tantos impuestos y pagamos tanta mierda, que menos que cuando las agencias estatales de meteorología ven que pueden pasar estos sucesos, pues para que el que quizás no está tan pendiente de las aplicaciones de tiempo como yo,
pues envíe estos avisos pues para que tome las medidas necesarias. Bueno, ya tenemos aquí la cosecha de patatas, mirad, os la enseño bien. Tenemos toda esta tablita, en fin, yo creo que hemos doblado la cosecha del año pasado, como os decía. Yo creo que tendremos por aquí pues cerca de 40 kilos sí que podemos tener. Así que, como os dije, muy contento con la cosecha de patatas, a seguir mejorando cada año, a consumirlas con mucha alegría, que pues eso, entre que las plantas, entre que las riegas, las sacas y todo, son muchas horas de trabajo por aquí, pero que merecen la pena por disfrutar de esta bonita panorámica, de este patatal que nos va a durar varios meses, que nos aportará hidratos de carbono de gran calidad y aportará pues unas cenas muy disfrutables ahora con esto de las air fryer, que te puedes hacer las patatas fritas sin inundarlas en aceite y tal. Y luego también platos de puchero, ¿no? Ya te digo, unas patatas con bacalao, unas cosas así que de vez en cuando prepara mi madre. Ya os lo enseñaré en alguna hora de las comidas, cuando alguna preparación así distinta a la que os enseñé el otro día de las patatas fritas. En fin, muy contento, también con la variedad, porque ya te digo, me ha parecido bastante productiva, me ha gustado bastante. Es eso, un uso mixto entre patata cocida, patata frita y demás. Así que, en fin, volveremos a plantar patatas el año que viene y a ver si mejoramos nuestros números. Bueno, otro día más por el huerto de invierno. Ya habéis visto estos días que he estado llevando lo que tenía en el semillero, algunas plantas que me trajo mi padre, y vamos a acabarlo hoy vamos a terminarlo. Me ha traído ahí las plantas que me faltaban y vamos a reponer algunas de ellas, porque algunas de estas sí que han fallado, así que, como os he dicho en otros vídeos, no me voy a hacer un cultivo de una cosa, otro de otra, sino que voy a ir metiendo un poco al azar las cosas y que salga lo que quiera salir. De todas formas, tenemos que tener algún insecto, aunque estoy dudando si son insectos o son los pavos reales, que nos está mordiendo alguna de estas hojas. Estoy teniendo más bajas de las esperadas y muchas de ellas pues se ve la plantita arrancada, ¿sabes? Ya te digo, no es por el calor. De todas formas, vamos a hacer una cosa, porque esto, claro, puedes ir reponiendo si siguen fallando plantas, pero hoy vamos a dar por terminado el huerto de invierno. Vamos a meter todo esto a tierra y lo que haya fallado ha fallado y ya está. Y lo que quiera salir para adelante, que siga para adelante. No me voy a complicar más, porque al final voy a acabar haciendo, como todos los años, un huerto de invierno donde me acabo expandiendo un montón, y prefiero tener un huerto más controladito, donde vayamos viendo exactamente cómo evoluciona cada cultivo y aprender un poco más de este huerto de invierno, que sin duda desconozco más que el del verano. Pero bueno, también el mantenimiento es más sencillo, lo digo por si alguien se está planteando hacer un huerto más grande. Al final, en el del verano, con las podas, la aplicación de más fitosanitarios, porque suele haber más riego de plagas, el riego más habitual y también la recogida más habitual, porque estos productos, si descartamos la berza, al final todo lo demás lo recoges una vez, hace el cogollo, lo cortas y ya lo tienes listo. En el huerto de verano pues ya sabéis que si recoges los tomates, los pepinos, los calabacines, en fin, un huerto muy sencillito. Y lo primero, antes de ponernos, os voy a enseñar qué tenemos para plantar. Mirad, lo primero, me he traído un cubo de agua y diréis, pero los otros días no tenías ese cubo de agua, ¿por qué lo tienes hoy? Pues bueno, básicamente porque los otros días se me olvidó y hoy sí que me he acordado. Esto es para mojar el cepellón de la planta antes de pasarlo a tierra, y a pesar de que le demos un buen primer riego, pues esto lo que hace es que le hidrate bien la raíz, ¿sabes? Quizás ya con estas temperaturas no sea tan necesario, pero bueno, siempre le va a venir bien. Vamos a hacer aquí un pequeño repasito de los que tenemos. Tengo aquí unos cuantos brócolis. Yo creo que al final brócolis voy a plantar incluso más de los que quisiera, pero bueno, estas plantas están más bonitas que las que metí yo de mi semillero, así que si vemos que alguna de esas está demasiado mustia, pues lo que haré es sustituirlas por estas. Ya os dije que el brócoli quiero que sea uno de los cultivos principales de este huerto, porque es un cultivo que me gustó mucho, así que de estas he pedido 8 plantas, creo recordar. Luego estas moradas creo que no llevan nombre porque su color evidencia lo que son lombardas, que pues también se dieron bastante bien el año pasado, y de estas creo que he pedido 5. Luego tenemos por aquí, ¿esto qué es? ¿Qué pone aquí, tío? No entiendo. ¿Coliflor? ¿Puede ser coliflores?
Coliflores yo no sé si le había pedido, creo que había pedido repollos. Debe ser col algo, ¿no? Un tipo de col, yo creo que es un tipo de col o algo así. Luego tenemos aquí 5 lechuguitas, porque ya os digo, algún bicho / pavo real nos ha atacado. Y si bien hay algunas que les han dejado alguna hojita, se han quedado más pequeñas y tal, pero van a volver a salir. Pero he pedido estas 5 pues para completar un poco. ¿Y qué más tenemos por aquí? Mira, estos son los repollos. Estos sí que son los repollos. De esto no había hecho semillero. Así que vamos a meter también estos, que yo creo que son 5 también. Y estas son colchinas. Colchinas, la semana pasada, esta semana las veo mejor, pero la semana pasada cuando las plantamos venían las plantas un poco mustias y si os digo la verdad han fallado casi todas. Sí que queda alguna viva por ahí, esa por ejemplo sí que reconozco que es colchina, pero otras como esa pues veis, están tremendamente mustias. Al final esto que hacemos no es lo ideal, ¿sabes? Lo suyo es irte al vivero y el mismo día venir a casa, plantarlo, que hayan pasado como mucho 2 horas, pero aquí pues bueno, por complicaciones de la vida, por cosas que nos viene bien y tal, pues al final eso las trae mi padre de la tienda esa que siempre os hablo y pasan un par de días así fuera, los tenemos aquí protegidas para que no les dé la luz en las raíces, que es muy peligroso, las vamos rociando para que mantengan siempre una humedad constante, pero aún así siempre sufren un poco, pero no nos importa demasiado, el ligero peaje a pagar por esta conveniencia que nos da comprarlas en esa tienda, que además son muy buena gente y nos recomiendan las cosas y tienen mucho más cultivos que en estas zonas de aquí, pues es perder 1 o 2 plantas de cada cultivo, pero bueno, son cosas que pasan. Y sin más, vamos a liarnos a plantar. Ya os digo, hoy la técnica va a ser distinta. Insertaré el cepellón aquí en el agua y una vez esté bien hidratado, ya sí que lo llevaremos a tierra. Y como ya os he dicho, esto va a ser un poco aleatorio. Voy a ir metiendo cultivos donde me pille, así que vamos a empezar por la que más rabia nos dé. Mira, vamos a empezar por la col china, por ejemplo. Y lo que voy a hacer para no perder mucho tiempo moviéndome es que voy a coger aquí las 5 directamente, las voy a sumergir los 5 cepellones y luego me doy un paseo con ellas buscando dónde han quedado huecos y las voy metiendo todas. Ya te digo, sin importarme lo que quede una cosa al lado de otra. Además creo que va a quedar así un huerto bastante bonito, ¿no? En vez del monocultivo, al igual que en el olivar estoy plantando almendros y tengo pensado plantar otros frutales entre medias, he pasado de una visión de monocultivo a una visión de cultivos enlazados entre ellos, que lo mismo incluso generamos una biodiversidad que le viene bien a las plantas. A ver, esta tiene las berzas, eso sí, las berzas increíble, al igual que los romanescus, no sé si por las hojas cerosas que tienen que no atraen tanto a los insectos o al bicho que las muerda, pero han resistido absolutamente todas y eso que fueron las que se plantaron en la semana de 38 grados, ¿eh? Tremenda resistencia la de estas plantas. Luego hay algunas plantas que están un poco debiluchas y tal, pero como no sé cuántos huecos tengo exactamente y cuántas plantas voy a meter, pues en las que vea que hay planta, aunque esté un poco débil, los vamos a saltar. Y luego si nos faltaran huecos, pues ya lo aprovecharíamos. Aquí tenemos una y la metemos por ahí. Luego ya te digo, a pesar de este remojado que le hago a las raíces, también le voy a meter un buen riego después para que esto nos agarre perfectamente. Y quería comentaros una cosilla, estaba antes editando vídeo y estaba editando el vídeo que vosotros ya habéis visto, porque imagino que sois fieles seguidores de los diarios de campo y os veis todos. Bueno, entendería que alguien no se viera todas, al final son 2 horas y pico de contenido a la semana, en la vida hay muchas cosas que hacer, pero bueno, para los que lo vierais y si no lo visteis, pues tampoco voy a contar nada que tengas que volver a ver ese capítulo. Pero el hecho es que estaba yo editando el vídeo de las patatas y claro, ya llevamos aquí varias vueltas a las mismas actividades en los diarios de campo, porque al final eso, estaba recordando de que me acordaba exactamente de lo que había hablado el año pasado cuando estuve sacando las patatas, que me acuerdo que fue pues de pensiones, de ser autónomo, de vida laboral y de cosas así. Hoy ha tocado tratar otros temas, pero el hecho es que al final la actividad era la misma, sacar las patatas. Este año un poco más tardías, pero más o menos por la misma época. Y he pensado pues en lo rutinaria que es mi vida, ¿no? Y en lo rutinaria que es al final ya no solo mi vida, sino la vida de campo en general, porque van pasando las estaciones, tú te vas adaptando a ellas y vas haciendo lo que toca, ¿no? Llega el invierno, te toca cortar leña, colocar la leñera, hacer el huerto de invierno, luego llega la época de podas, luego ya va llegando el calor, empiezas a recoger algunos frutos, abonar el huerto, luego plantar el huerto de verano, en fin, una serie de actividades
que si quieres ser autosuficiente y producir tu comida, pues ya te digo, se repiten estación tras estación, formando como una constante, ¿no? Una vida repetitiva, rutinaria, podríamos llamar. Y luego también me he parado a pensar en que esto no solo tiene que ver con las estaciones. En mi día a día también soy tremendamente rutinario. A ver, ya nos hemos acabado las coles chinas, ¿qué pillamos ahora? Venga, las lombardas, vamos a ir aquí con las lombardas estas moraditas, qué buena pinta tienen, qué bonitas están, mucho mejor que las de semillero, sin duda. Y ya te digo, pues estas igual, las vamos a meter por aquí, voy a sumergir los cepellones. Y ya te digo, me he convertido en una persona tremendamente rutinaria. Me entra hambre a las mismas horas, como a las mismas horas, me acuesto a la misma hora y me levanto a la misma hora, incluso sin despertador. En fin, una serie de tareas y actividades que podrían, vistas desde fuera, parecer que te convierten en una persona aburrida, ¿no? Que no sale de la misma rutina y que no para de hacer siempre lo mismo día tras día, año tras año. Pero claro, ¿acaso no es rutinaria también la naturaleza y al vivir en este entorno lo que te conviene ser así? Porque yo desde que vivo aquí, y creo que es algo que deberíamos hacer más, ¿no? Tiendo a fijarme mucho también en la vida de los animales. Evidentemente no voy a comer del suelo como una gallina, ni voy ladrando por la valla a los coches que pasan como mis perros, pero creo que sí que hay ciertas cosas que en la pureza de un animal, en la no desvirtuación del instinto, de la naturaleza, de cómo éramos hace unos años y cómo seguimos siendo, porque al final la evolución son miles y miles de años y no dejamos de ser esos cazadores recolectores, pero en una vida moderna y desvirtuada, ¿no? Y al final tú observas un animal y la gallina es un poco como yo. La gallina se levanta siempre a la misma hora. Evidentemente, como le tienes que dar tú la comida, pues come cuando le des tú de comer, pero está comprobado que tanto para animales domésticos como perros o gatos, como animales de este tipo como cabras, ovejas, gallinas, sus niveles de estrés disminuyen si les alimentas siempre a la misma hora, ¿no? Luego se acuestan a la misma hora. Tesla se suele tumbar siempre por los mismos sitios. En fin, que si nos vamos a esa naturaleza primaria, instintiva, al final lo natural para todos los seres vivos es seguir estas rutinas, ¿no? Tanto en la alimentación como en el sueño, como en estas rutinas más a largo plazo que tienen que ver con las estaciones y las cosas que tienes que hacer. Y es que parece que a veces se vende una vida frenética, una vida donde van pasando cosas distintas todos los días, como el símbolo de la felicidad, el símbolo de lo divertido, ¿no? De que pueda pasar cualquier cosa en la vida. Pero en este caso, por ejemplo, la ciencia me da la razón. Y es que estas rutinas está demostrado que son beneficiosas para el ser humano, disminuyen los niveles de estrés y cortisol, dan unas señales de bienestar al cerebro que le hacen pues estar más a gusto, ¿no? Además, esta rutinización, sobre todo de las comidas, de acostarte a la misma hora, de levantarte a la misma hora, al final te hace cuadrar con unos ritmos circadianos, unos ritmos solares que los seres humanos como especie estábamos manteniendo durante toda nuestra vida, nos adaptábamos a ello, vivíamos a gusto, pero ya te digo, en esta época de desvirtuación, y ya no solo por gusto, sino por trabajos nocturnos o por la adicción al teléfono móvil o lo que sea, muchas veces nos rompemos esos ritmos y no somos conscientes de lo poco natural que es eso, ¿sabes? De no dormir por la noche y hacerlo de día, comer a deshora, comer cada día una hora, eso realmente puede parecer más divertido, más sorprendente, pero es nefasto para el cuerpo humano. Por cierto, vamos a tener que buscar más huecos porque me queda aquí una lombarda y me queda todo eso y ya nos vamos a pasar a la zona de allí que está casi llena. Así que a ver qué hacemos y dónde metemos esto. Y es que está demostrado que mantener una rutina, unos horarios fijos, unas actividades estándar, al final a los seres humanos también nos da esos niveles de reducción de estrés y esa sensación de bienestar, aparte de disminuir el gasto energético que nos conlleva la decisión, porque parece que no, pero decidir entre varias cosas en la vida, qué hacer a una hora, qué hacer a otra, qué hacer, qué no hacer, también se lleva unos recursos que, como hablamos el otro día, por ejemplo, que la naturaleza es tremendamente eficiente y al final lo que busca la evolución es ser lo más eficiente posible gastando el mínimo
máximo número de recursos posible, pues ahí tenéis el motivo por lo que los animales son tan rutinarios también, porque tener que elegir, tener que variar entre una opción u otra en vez de repetir la misma actividad cada día, provoca unos desgastes que en la naturaleza nosotros nos lo podemos permitir, porque nos permitimos muchas cosas que no son naturales para nosotros ni para cualquier ser vivo, pero en la naturaleza esas cosas no pasan y no puedes estar constantemente tomando decisiones. Te alimentas donde siempre te has alimentado, a la hora que siempre te has alimentado, y así pues seguramente puedas sacar a tus polluelos o a tus perrillos o a lo que sea adelante, ¿sabes? Y llevar una vida más exitosa en la naturaleza. Y luego muchas veces esta palabra rutina, y esto ya es un tema que hablé, lo que pasa que lo hablé hace muchísimos diarios de campo, yo creo que fue en la primera temporada, pero bueno, también tenéis que entenderme, son muchos capítulos y al final pues vas cambiando de visiones, vas reflexionando sobre las mismas cosas y tal. Intento no repetirme demasiado, pero si alguna vez pasa, pues lo siento mucho, pero seguro que llegamos a nuevas conclusiones. Pero es que esta palabra rutina se suele asociar a lo negativo, ¿no? Y lo bueno es como salir de la rutina o romper con la rutina. Pero creo que eso tiene que ver pues desde un punto de vista laboral, ¿no? Porque asociamos siempre rutina a lo laboral y yo quizás por mi tipo de vida no lo asocio tanto la palabra pues al tema de trabajo y tal, pero evidentemente si estás en un trabajo que no te gusta, pues desconectar de ese trabajo, irte de vacaciones, o yo por ejemplo cuando me voy a Madrid, también me hace bien, pero una cosa es romper con la rutina y otra llevar una vida frenética donde absolutamente en cada momento de tu vida no sepas ni cuándo vas a comer, no sepas ni cuándo vas a dormir, no sabes por ejemplo si eres autónomo, si vas a trabajar por la mañana, si vas a trabajar por la tarde. Yo por ejemplo ahora pues he cogido por ejemplo mi rutina de edición de vídeo. Cuando empecé los diarios de campo iba un poco atropellado porque pues yo qué sé, llegaba el sábado y no tenía empezado a editar el vídeo del domingo y me tenía que meter un palizón, luego otra vez llevaba mucho trabajo adelantado y no tenía nada que editar, y al final ahora pues me pongo a editar una horita por las mañanas y una horita por las tardes, prácticamente casi siempre a la misma hora, y he conseguido que los flujos de trabajo pues ya sean constantes, siempre llego bien a los diarios de campo, voy incluso adelantado, en fin, que esa rutina lo ha convertido en algo bueno. Yo creo que los autónomos es algo de lo que pecan mucho, porque parece que es muy bueno trabajar cuando tú quieras, a la hora que quieras y tal, y si bien te permite tener algo de flexibilidad en tu vida, que está bien también, no digo que siempre absolutamente todos los días tengas que trabajar a la misma hora, a mí a veces me surge algo y yo qué sé, pues por la tarde si me lío a hacer algo y acabo muy tarde, pues ese día no edito, al día siguiente edito el doble, pero en fin, que yo te digo, romper la rutina de vez en cuando, sobre todo esta relacionada con lo laboral y sobre todo si es un trabajo que no te gusta, bien. Vivir desrutinizado, sin horarios, a expensas de lo que surja, pues que cada uno decida lo que quiera, pero yo diría que mal. Y ya te digo, la ciencia me da la razón en todo esto, porque al final está estudiado, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres hacer ejercicio físico, eres una persona que no lo ha hecho nunca, quizás una gente que le guste mucho el deporte, pues sea capaz de salir a entrenar a deshora, de entrenar un día una hora, otro día otra, pero si eres una persona que está empezando, está totalmente comprobado, o empezando a comer bien, por ejemplo, que mejora un montón la adherencia, entrenar siempre a la misma hora. A esta hora se entrena. Como empieces un día de hoy voy a las 6 de la tarde, hoy luego a las 12 de la mañana y tal, es probable que a no mucho tardar lo acabes dejando porque te surja otra actividad y como no tenías rutinizada esa hora de ejercicio, pues se te vaya toda la mierda, básicamente. Bueno, pues aquí ya no me quedan más huecos, chavales. ¿Qué hacemos? Las 5 lechugas sí que las voy a meter en las zonas de las lechugas que las limpiaremos, pero me quedan por aquí 8 brócolis y 5 repollos, o sea que necesito unos 14 o 15 espacios. Hostia, es mucho espacio, ¿eh? La zona de las patatas la tengo ya vacía, pero no está cubierta, no está arada, no está... Joder, macho, se me ha caído la cámara, no sé cuánto tiempo lleváis mirando la silla, espero que no haya sido mucho, pero bueno, yo creo que ha sido un par de minutos sin visión, pero bueno, aquí lo que importa al final es mi voz y tal, ¿no? Ya te digo, tenemos 14 cosas que meter por aquí y a ver, aquí los pimientos imposible, porque fijaos, todavía tenemos aquí un montón de pimientos que sigo recogiendo, berenjenas igual, está siendo casi la mejor época de berenjenas y estoy recogiendo a pesar de tener pocas plantas todas las semanas también, así que esta zona de los pimientos la vamos a descartar. Los pepinos no sería mala opción, porque pepinos ya veis las plantas están bastante mustias ya y si bien algunos recojo, algunos así esporádicos no van a producir más, pero claro,
claro, si las meto aquí donde los pepinos, me tendría que desmontar todos los vallados estos, meter esas plantas, corre prisa para que no se sequen demasiado, en fin, que tremenda pereza. Y luego, vamos a ver por aquí, la zona de las cebollas, no, porque no tiene riego por goteo. Lo más lógico sería aquí, porque esos calabacines de ahí al fondo, como veis están más sanos, estos de aquí adelante se han echado a perder ya completamente, así que yo creo que lo lógico, lo que pasa que claro, aquí tenemos una fila que entrarían 1, 2, 3, 4, 5 plantas nada más. Joder, macho, tenía que haberme puesto a hacer esto antes de poner las plantas, no sé dónde meterlas, la verdad. Voy a darle vueltas a mi cabeza tranquilamente para no alargar demasiado el vídeo, y ahora cuando tenga yo listo dónde plantarlo seguimos con ello, porque es que no sé dónde meterlo, macho. Vale, pues he estado pensando y yo creo que la decisión más inteligente es meterlo aquí donde los pepinos, pero como desmontar esto bien llevaría bastante rato, yo creo que si quito todo así, con las plantas incluidas, pues sacamos esto todo así del suelo. A ver, pues está duro, tío. Ahí, y vamos arrancando las plantas así directamente. Sí, yo creo que va a ser la mejor opción meterlo aquí. De todas formas, ya te digo, esto lo tenía que haber dejado hecho. Y luego esto pues lo voy a dejar arrinconado simplemente por ahí al fondo, y un día que tenga ya más tiempo, que tenga ya todo esto plantado y todo, pues me pongo a desenredar las plantas de la malla en sí, aunque bueno, estaría bien las dejas secar, ¿no? Y las mismas plantas morirán y se quitarán más fácil, pero bueno, esta mallita pues me gustaría conservarla para otro año, así que será un trabajo que dejemos pendiente de hacer, pero sí, lo vamos a hacer así. Me voy a ir llevando todo para aquí y voy a ir limpiando líneas hasta que tenga las necesarias para plantar todo lo que tenemos que plantar. Pero bueno, aquí estábamos hablando de rutinas y simplemente quería acabar con algo, y es que yo creo que esta mentalidad de querer ser rutinario, de hacer cada día lo mismo y tal, va relacionada también con la edad, ¿no? Porque creo que la juventud sí que somos un poco todos, bueno, luego hay diferentes caracteres, ¿no? Incluso hay gente que quizás con la edad sigue un poco con esa visión de la aleatoriedad y que sucedan cosas distintas en su vida todos los días, pero es algo más común en la juventud, porque si yo me comparo con cómo era antiguamente, me hablas de mantener una rutina, de seguir los mismos hábitos y de que no pasen novedades y cosas así nuevas en mi vida, y seguramente me hubiera muerto del asco. Pero al final vas creciendo, vas tejiendo tus caminos, haciendo lo que te gusta, lo que no te gusta en la vida, y te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que vas a mantener siempre. Por ejemplo, yo la rutina de hacer ejercicio por las mañanas es algo que creo que no me quitaré en la vida. Pues la simple rutina de tomarte un café a X horas como descanso laboral o como lo que sea, pues esas pequeñas cosas sabes que quieres mantener y que siempre van a ser fijas en tu vida. Creo que en la juventud, incluso ya no por la propia actitud que tengas, sino creo que es algo que debería pasar, porque hay etapas de la vida donde es importante someterte a esa aleatoriedad de la vida, probar cosas distintas, innovar, cambiar hábitos, cambiar rutinas, conocer gente nueva. Pero una vez que tienes hecho tu camino, una vez pues que quizás estás ya metido incluso en un mercado laboral, pues que ya sabes lo que vas a hacer a lo largo de tu vida, has conocido ya pues prácticamente todas las personas que querías conocer, ¿no? O por lo menos no quieres dedicar tanto tiempo a esa parte social de tu vida o lo que sea, pues creo que ya es momento de sentar la cabeza y de someterte a la rutina, ¿no? Porque con la edad, ya te digo, creo que sí que hay que seguirse sometiendo a esa aleatoriedad, a ese hacer cosas nuevas, ese descubrir personas, lugares, nuevas rutinas que puedas llegar a integrar, ¿no? Que es también lo bonito de la vida, ir cambiando y tal, pero creo que debe ser ya, pues quizás un 90-10, ¿sabes? Un 90% de rutinas. Por cierto, me he encontrado aquí un pepino, ¿veis? Algunos siguen saliendo, pero ya no merece la pena. Y un 10% de esa aleatoriedad que a la vez nos abre un abanico de opciones desconocidas, ¿no? Y que también nos puede traer cosas buenas. Y bueno, me voy a callar ya, voy a terminar de quitar todo esto, a ver cuántos huecos salen por línea. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6 huecos, así que voy a tener que quitar todas las vallas, tío, qué pereza me da, la verdad. Pero bueno, hay que hacerlo, cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas, es lo que decíamos antes. Ahora toca la rutina del huerto de invierno y las cosas que surjan de esto, pues tenemos que hacerlas. En fin, me voy a quedar yo haciendo todo esto, escuchando un podcast, y ahora cuando lo tengamos listo os enseño todo y le damos el primer riego. Ya estaría todo plantado. Joder, he tardado más de lo que esperaba en quitar todas estas vallas. No veis qué pedazo de burruños, hasta que arrancan los palos, arrancan las raíces, toda esta mala hierba que estaba así metida por la valla. Y esto, pues ya os digo, esto se aprovecha todo, esto no es desperdicio. Ahora cuando vayan secando las plantas, pues un día me liaré a sacar todo, a desmontar las vallas, guardar los palos por un lado, la valla por otro. Pues esas labores que hay que seguir haciendo en el huerto, cosas que parece que no se ven, pero también gastan tiempo. Y bueno, pues así ha quedado. Por aquí tenemos básicamente los brócolis, por ahí tenemos los repollos, al final me ha sobrado incluso algún huequecillo. Esa valla también ya la quitaré. Por cierto, mirad, ha salido aquí un kilito de pepinos que seguramente que si no hubiera arrancado las plantas no los habría visto. Bueno, aquí tenemos las lechugas, que estas no os las voy a enseñar porque bueno, básicamente en el último vídeo creo que ya os la enseñé, que os dije que se habían comido algunas los bichos. Toda esta zona sería de brócolis. Brócolis hemos metido al final tremenda cantidad, ¿eh? Bueno, aquí al final tenemos una lombarda por el hecho este de que os he dicho, pues que ya te digo, en este huerto de invierno me va a importar un poco menos que vaya cada cultivo por un sitio. Y aquí tenemos un mix, tenemos lombardas, tenemos coles chinas, tenemos el romanescu, tenemos las berzas y bueno, yo ya no sé qué tenemos aquí un montón de cosas, cuando se vayan desarrollando ya las iremos viendo. Así que bueno, ahora sí que podemos decir que damos por finalizada la plantación del huerto de invierno. Bueno, a no ser que esto sea un completo desastre, si fallaran muchísimas plantas todavía estamos a tiempo de plantar más, así que quizás la semana que viene, pues ya te digo, si fallan muchas, si fallan 2 o 3 me da totalmente igual, porque al final incluso he plantado más de las que quería, pero si fallan muchas, pues todavía la semana que viene estamos a tiempo pues de eso, de que me traiga más plantas mi padre y reponer lo que sea. Y ahora nada, voy a darle un riego a esto, me voy a plantar las lechugas, que me quedan ahí las 5 lechuguitas que todavía no las he metido a tierra y en fin, iréis viendo a ver qué tal se va desarrollando esto. Espero que mejor que el año pasado. Lo primero que recogeremos seguramente sean estas berzas y luego ya pues lo demás es más a largo plazo. Estos cultivos al final son lentos, hasta que hacen su cogollo y todo, pues el que menos se va a los 2-3 meses, una cosa así, pero bueno, iremos viendo la evolución. Y os comparto por aquí esta tremenda cena que se hizo mi padre, un ejemplo de cómo estas patatas que salen más pequeñitas del huerto se pueden aprovechar y también un ejemplo de cena rica, sana y completamente autosuficiente, ya que todos los elementos de este plato, tanto la patata como los huevos, el ajo y el aceite de oliva, los hemos producido nosotros mismos. Simplemente se cortan estas mini patatas con la piel directamente. Además, ya te digo, el resultado es buenísimo y al ser pequeñas, no sé, tienen como un toque especial, las disfrutamos un montón cada año. Luego, pues bueno, a mi padre le gustan mucho los ajos y los mete en trozos enormes como si fueran patatas. Él se los come así. El ajo es una cosa realmente muy sana y muy recomendable también esta forma de consumirlos, pero yo pues prefiero darles simplemente un toquecito. Luego estas patatas con un poco de aceite de oliva se van al air fryer, una especie de tortilla revuelto de huevos preparado en la sartén, que luego se integra todo por encima, dejando así una mezcla perfecta de hidratos, proteínas, algo de grasa con el aceite de oliva. También tenemos esas maravillosas propiedades del ajo y ya te digo, una cena totalmente disfrutable y seguiremos aprovechando estas patatitas pequeñas porque la verdad estaba buenísimo. Y hasta aquí el diario de campo de hoy, espero que os haya gustado, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.